Sean bienvenidos todos ustedes a este nuevo programa o nuevo episodio sobre algún tema que vamos a tratar del Catecismo de la Iglesia Católica. Quiero platicarles que todos los católicos, tenemos como base fundamental de nuestra fe la Sagrada Escritura, la Biblia. Ese es el libro por autonomacia, por excelencia, que todos los católicos usamos. Pero después de la Biblia hay otros libros. Nuestros hermanos separados a veces, a los cuales también les doy la bienvenida, no entienden que fuera de la Biblia hay otros libros que nos ayudan a entender más fácil, de una manera mejor, aterrizar los conocimientos de la Biblia a la vida de la iglesia. Miren, hay que entender muy bien que la Biblia se fue escribiendo en las primeras comunidades, el Nuevo Testamento, el Antiguo ya existía. Pero después de la Biblia se fueron escribiendo no manuales, sino la sagrada tradición de la iglesia, que alguna está partícipe en algunos documentos muy antiguos, casi a la par de los libros del Nuevo Testamento, pero también se ocupaba un libro que nos orientara la manera de dirigir, la manera de celebrar, la manera de creer, y ese libro que nos orienta y que legisla se llama Código de Derecho Canónico, que es la ley de la iglesia que aplica a todo bautizado, a todo consagrado en la iglesia católica. Pero hay otra necesidad que existía también para todo católico, y es la de declarar o tener un libro propio en el cual encontremos la doctrina, así como en resumen lo que la iglesia católica cree, basado en las sagradas escrituras, en la sagrada tradición de la iglesia, que son los primeros siglos de la iglesia después de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y también necesitábamos un libro que nos orientara, que nos dijera cómo hacerlo, y eso es llamado el magisterio de la iglesia, la enseñanza de los papas y de los obispos que rige y que guía la vida de la iglesia para que no sea un desorden. Porque ustedes han oído por ahí a veces hermanos separados que dicen: tú nomás cree en Jesús y ya, es todo. No, pero debe de haber una manera de creer, debe de haber una manera de celebrar, debe de haber una manera ordenada de llevar a cabo algo. Y cuando hablamos de eso, el magisterio es el que nos va iluminando qué es lo que Dios quiere para la vida de la iglesia. Y el magisterio que hacen los obispos y el Papa, pues lo hacen, claro, a la luz de la fe, con el Espíritu Santo. No son caprichos personales de alguien, sino que son iluminados por el Espíritu Santo, es decir, lo que requiera la comunidad. Y quiero hoy referirme, yo creo que ustedes me han visto en algunos de los temas que ya les he dado, el Catecismo de la Iglesia Católica. Este libro que tengo aquí, que parece un ladrillito, pero es la doctrina oficial de la iglesia, es el catecismo, es decir, es la doctrina resumida, recuperada y sensibilizada y muy resumida de lo que la iglesia cree. Aquí está contenido todo lo que la iglesia cree, cómo lo cree y cómo se dice. Y hoy vamos a hablar del catecismo, vamos a tocar algunos números, vamos a hablar de cómo es posible que los sacramentos sean efectivos, sean eficaces, se le puedan dar a una persona y quién participa en los sacramentos. Acompáñenme en este tema sobre la fundamentación de los sacramentos. No, vamos a hablar sobre cómo es posible que un sacramento se pueda celebrar. Vamos a hablar de los sacramentos de salvación y vamos a comenzar dando la definición de sacramentos. Miren, dice el número 1131 del Catecismo así: los sacramentos son signos eficaces de la gracia, instituidos por Cristo y confiados a la iglesia. Vamos a detenernos allí. Son signos eficaces, es decir, un signo es algo que se ve, algo que se realiza, algo que tú puedes ver que alguien hace. Un signo no es algo oculto, se tiene que ver. Son signos eficaces de la gracia de Cristo, o sea, por los cuales Cristo nos da su gracia, su salvación. Y son instituidos por Cristo. Los 7 sacramentos de la iglesia, que son bautismo, confirmación, primera Eucaristía, orden sacerdotal, unción de los enfermos, penitencia y matrimonio, los 7 están instituidos por Cristo en la Biblia. Todos tienen un fundamento en la Sagrada Escritura. Ningún sacramento se lo inventó la iglesia. La iglesia lo sacó de la Sagrada Escritura y lo ordenó de tal manera para que el sacramento sea vivido de manera más eficaz.
Eso es lo que la iglesia hace, pero la iglesia no funda los sacramentos. Lo que los funda es Cristo, nuestro Señor, que los entregó a la iglesia, es decir, a la primera comunidad de los apóstoles, los primeros cristianos. Ellos fueron los que recibieron los sacramentos de Cristo, que son nuestros antepasados, los primeros católicos que existieron. Bueno, entonces dice que son signos eficaces de la gracia, instituidos por Cristo y confiados a la iglesia, dice. Ahí está, confiados a la iglesia, por los cuales nos es dispensada la vida divina. Es decir, los ritos visibles bajo los cuales los sacramentos son celebrados significan y realizan las gracias propias de cada sacramento. Así es, cada sacramento tiene una manera de celebrarse y por los cuales nosotros tenemos las gracias de Cristo recibidas. Dan fruto en quienes lo reciben con las disposiciones requeridas. Es decir, un sacramento, una persona que recibe un sacramento, pues tiene que hacer efectivo el sacramento que recibe en su vida plena, en su vida de gracia, en sus prácticas. No porque una persona se bautice hoy, ya no tiene que hacer nada en toda la vida. Tiene que llevar una vida de práctica de gracia. Una persona que se confirme igual. No se diga alguien que se casa. Alguien que se casa por la iglesia tiene que llevar una vida de espiritualidad, de perfección, de cercanía a Dios, porque si no esto pues no va a prosperar. Pero vamos a hablar de algo. Miren, hay muchas personas que me han escrito aquí por YouTube o por Facebook y me dicen: padre, fíjese que en mi parroquia pasó esto, una vez el padre de mi iglesia, aquello, lo otro, y me empiezan a platicar todas las historias muy raras a veces que suceden en algunos lugares, lo cual a veces me da vergüenza, me da tristeza. A veces discúlpenos, a nosotros los sacerdotes nos falta quizá ponerle un poco más de entusiasmo a lo que hacemos, pero también a los fieles laicos les toca prepararse más, disponerse más y hacer las cosas no solamente por cumplir, no solamente por quedar bien. Tengo que hacerlas porque yo voy a obtener una gracia espiritual para mi salvación a través del sacramento que estoy recibiendo. Así que vamos a analizar qué dice la iglesia cuando un sacramento no se celebra del todo bien. ¿O quién lo celebra? Vamos a ver, dice, en el número 1127, recuerden, estamos en el Catecismo de la Iglesia, dice así: celebrados dignamente en la fe, los sacramentos confieren la gracia que significan. Es decir, un sacramento que se celebra en la fe, dignamente en la fe, va a dar a conocer la gracia que él mismo significa. Todo sacramento tiene una significación, es decir, tiene una intencionalidad en la salvación, en la perfección de la persona. No, un sacramento no solo es para que te sientas bien un rato, es para que vayas perfeccionando en tu vida hacia Dios. Y luego dice, son eficaces, porque en ellos actúa Cristo mismo. Ahí está, a ver. Cuando usted se bautiza, cuando usted se confirma, cuando usted comulga, es Cristo mismo el que está haciendo el sacramento. Bueno, padre, pero yo veo al padre de mi parroquia celebrar la misa, entonces, pues yo el que veo es al padre. Sí, claro, él es el instrumento que Dios utiliza, pero el que realiza el sacramento es Cristo mismo. Él mismo realiza los sacramentos. Dice, son eficaces porque en ellos actúa Cristo mismo. Ahí está. Él es el que bautiza. Él es quien actúa en sus sacramentos con el fin de comunicar la gracia que el sacramento significa. Ahí está. El que actúa en un sacramento es Cristo mismo. No es... El padre Arturo, por ejemplo, cuando bautizo yo a un niño, pues claro, ven al padre Arturo, que es el que sumerge al niño o le pone agua en la cabeza, o a un adulto. Sin embargo, Cristo es el que actúa. Cristo es el que está bautizando, Cristo es el que recibe, Cristo es el que confiere la fe, Cristo es el que confirma, es Cristo mismo. Pero pues es difícil entenderlo así nomás porque sí, pero debemos de brincar ese nivel en el que vemos al Padrecito celebrando el sacramento. Debemos de saber que está el Padrecito ahí, pero que por encima del Padrecito, y no tan encima, en persona del Padrecito, está Cristo mismo. Dice, el Padre escucha siempre la oración de la Iglesia de su Hijo, que en la epíclesis de cada sacramento expresa su fe con el poder del Espíritu. A ver, dice que en la epíclesis de cada sacramento expresa su fe en el poder del Espíritu. La epíclesis, ¿qué es una epíclesis, Padre? La epíclesis es la invocación al Espíritu Santo por cual el Espíritu Santo se hace presente en el sacramento.
Y en todos los sacramentos el Espíritu Santo es el que actúa también. Actúa Cristo, actúa el Espíritu Santo. ¿Por qué el Espíritu Santo? Bueno, vamos a Pentecostés, vamos al libro de los Hechos de los Apóstoles. Cristo les promete un consolador, les promete un enviado, un paraclitos, un consuelo para los apóstoles y para las primeras comunidades cristianas. Y cuando viene esa promesa, el Espíritu Santo se posa en forma de lengua de fuego en la cabeza de los apóstoles, y el Espíritu Santo es la presencia de Dios por la cual una cosa que no era sacramento puede serlo. Por ejemplo, cuando el sacerdote consagra la Eucaristía y pone sus manos sobre los dones del pan y del vino así, está invocando al Espíritu Santo para que por medio de las manos consagradas de un sacerdote pueda descender el Espíritu Santo sobre el pan y el vino, que todavía no es cuerpo y sangre de Cristo. Por eso se habla de la epíclesis de cada sacramento. Dice, como el fuego transforma en sí todo lo que toca, así el Espíritu Santo transforma en vida divina lo que se somete a su poder. Ahí está. Qué bonito ejemplo nos da el catecismo. Habla de todo lo que se somete al fuego se transforma, así es. Ponen ustedes una carne al fuego, pues se pone muy sabrosa. Ponen un pedazo de papel, pues se deshace. Ponen alguna cosa que tenga veneno, alguna cosa que esté intoxicada, pues el fuego lo deshace, lo destruye y lo hace bueno. Entonces, por eso el Espíritu Santo es el fuego abrasador de Dios que transforma, por ejemplo, el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Jesús. O, por ejemplo, una persona que todavía no era hijo de Dios, por medio del bautismo, comienza a ser hijo o hija de Dios. Bueno, les decía que vamos a entrar a un tema muy interesante, que es el número 1128 del Catecismo de la Iglesia Católica. Aquí vamos a hablar de una frase famosísima. Yo creo que todos mis colegas que estudiamos en el seminario se han de acordar de esa frase famosísima de Santo Tomás de Aquino, ex opere operato, cuando el sacramento actúa por sí mismo, aunque las circunstancias que lo rodearon no estuvieron del todo perfectas, del todo preparadas. Sin embargo, Cristo hace que el sacramento sea válido en la vida de una persona. Vamos a leer este número 1128 y vamos a analizarlo bien. Dice, tal es el sentido de la siguiente afirmación de la Iglesia. Vamos a ir al Concilio de Trento. Dice, los sacramentos obran ex opere operato. En latín, ¿qué quiere decir ex opere operato, padre? Dice, según las palabras mismas del concilio, dice, por el hecho mismo de la acción realizada. Es decir, los sacramentos no van a ser válidos o no válidos por la persona o por el lugar donde se celebraron o por cómo se celebraron, o van a ser válidos porque lo hicieron al revés o lo hicieron muy rápido o en un lugar inadecuado, o el padre no estaba preparado o la persona no estaba preparada que lo iba a recibir todavía. Entonces, padre, yo cuando me confirmé ni sabía yo que me iban a confirmar. ¿Es válida mi confirmación? Claro que es válida. Es válida porque la Iglesia actúa ex opere operato en la celebración de los sacramentos. Es decir, el sacramento se puede celebrar a lo mejor de una manera verdaderamente mal. Yo creo que ustedes han ido alguna vez, por desgracia, a mí me da vergüenza decirlo, a lo mejor alguna vez un sacramento que se celebró muy rápido, ¿no? Y no había razón para que fuera rápido. O un sacramento donde toda la gente en misa estaba plática y plática, no sabían ni lo que oían, no sabían ni lo que sucedía, nadie responde en misa, nadie responde en el sacramento, el padre les hace las preguntas, él solo se responde. ¿A poco eso es válido, padre? Pues sí, sí es válido. ¿Pero por qué es válido? ¿Eso está mal celebrado? Exactamente, está mal celebrado, pero eso no hace inválido la celebración del sacramento. Dice, es decir, en virtud de la obra salvífica de Cristo realizada de una vez por todas. Cristo realizó la obra salvadora en su vida una sola vez y no la dejó. Por eso, por el hecho mismo de la acción que es realizada, el sacramento es válido. Así tal cual dice. De ahí se sigue que el sacramento no actúa en virtud, fíjense aquí, pongan mucha atención, no actúa en virtud de la justicia del hombre que lo dio o que lo recibe, sino del poder de Dios. Así es. El sacramento no sucede por quien lo celebra o por quien lo recibe, sino en virtud de que Dios mismo es el que lo celebra. Así que si la persona que se confesó
No quería confesarse, pero fue a confesarse, ni se confesó bien, se estaba riendo, pero el padre le da la absolución y el padre también estaba enojado en ese momento, no quería darle la absolución, pero se la da. Bueno, pues el que perdona los pecados es Cristo a través del sacerdote, que a lo mejor no estaba tan dispuesto, a una persona que tampoco estaba dispuesta. Por lo tanto, un sacramento es válido cuando se celebre de manera bien, aunque pareciera que no, de ustedes dijeran, ay no, yo como que no me sentí bien en esto, como que mi boda no estábamos seguros de lo que contraían. Bueno, ahí es otro tema de nulidad matrimonial, pero el sacramento en sí tiene validez en cuanto a que es Cristo mismo quien lo preside, quien lo celebra. No es dependiendo de quien lo da o quien lo recibe, sino Cristo mismo. Eso es ox opere operato. Dice, en consecuencia, siempre que un sacramento es celebrado conforme a la intención de la Iglesia, el poder de Cristo y de su Espíritu actúa en él y por él. Así es. Si la intención es celebrarlo en la Iglesia, o sea, por parte de la Iglesia, no me estoy refiriendo al edificio, sino a la institución divina que es la Iglesia. Dice, independientemente de la santidad personal del ministro. Esto es muy importante también, a mí me duele decirlo, pero padre, ¿a poco es válido cuando un sacerdote está en pecado y celebra la Eucaristía? Bueno, no deberíamos de celebrarla en pecado, pero a veces es inevitable, no tenemos quien nos confiese, estamos solos y el sacerdote celebra la misa en pecado, por ejemplo. Bueno, aquí nos da la respuesta al catecismo y esto es dice, independientemente de la santidad personal del ministro. Es decir, si la persona que te bautizó estaba en pecado, ¿es válido el bautismo? Sí es válido, porque independientemente de eso es Cristo y su Espíritu que actúan en él, en el sacerdote, y ellos son los que hacen válido el sacramento. Dice, sin embargo, los frutos de los sacramentos dependen también de las disposiciones de quien lo recibe. Ahora se cambia la tortilla, señores laicos que están viendo este programa. Si ustedes no se disponen para recibir los sacramentos, pues entonces el sacramento va a ser infructuoso. Sí, está muy bautizado el chamaco, está muy casada la muchacha, está muy confirmado el muchachito, ya recibió su primera comunión la muchachita, pero ya no va a la iglesia, ya no reza, no se confiesa, no estudia. Pues entonces, ¿el sacramento es válido? Sí. ¿Tiene el sacramento recibido? Sí, también. Pero los frutos del sacramento recibido se acabaron, no existen, está mal. Entonces, eso hace que pareciera que una persona que está confirmada pues no estuviera confirmada, estuviera en pecado contumaz y totalmente realizado y celebrado. Entonces, mucho cuidado, señores. Tan mal es que el padre celebre de manera inadecuada, a lo mejor en pecado, como es muy malo que los laicos vayan a recibir un sacramento en pecado de manera inadecuada o a lo mejor inconsciente de recibirlos. Es grave a veces cuando una persona borracha, alcoholizada, drogada, recibe el sacramento. Ahí sí se puede hablar de que no hay verdaderamente recepción del sacramento porque no hay conciencia del mismo. Pero bueno, son temas muy largos, muy amplios de tratar. Vamos a lo que sigue. Número 1129 del Catecismo de la Iglesia Católica. Estamos hablando del catecismo porque luego dicen, ay, ese padrecito es muy regañón, me enfada, me cansa lo que dice. Bueno, pues el padre Arturo nomás le pone poquita más crema a los tacos, porque los tacos son el catecismo. Yo nomás le agrego poquita crema para que sepan más buenos. Los tacos secos saben más feos que si les pones crema de chile saben más buenos. Entonces lo que estoy haciendo contigo es analizar el catecismo de la Iglesia Católica para nuestra salvación. Vamos al número 1129. Dice, la Iglesia afirma que para los creyentes los sacramentos de la nueva alianza son necesarios para la salvación. ¿Cómo ven? Concilio de Trento. Es decir, una persona que no recibe los sacramentos no podrá salvarse, así de claro. Una persona que muere sin haber sido bautizada, de hecho la misma Biblia lo dice, el que cree se bautice se salvará, el que no crea y no se bautice no se salvará. Habla del bautismo, pero la Iglesia habla de los 7 sacramentos. Claro que no todos vamos a recibir los 7. Yo que soy sacerdote, pues no me voy a casar. O algunos de ustedes por decisión, por situaciones, no se van a casar y no por eso no se van a salvar, ¿vale? Los más importantes son los sacramentos de iniciación cristiana, bautismo, confirmación y primera Eucaristía. Pero después vienen los demás si es necesario recibirlos, no es obligatorio. Obviamente el sacramento del perdón, pues ese sí, yo creo que todos necesitamos recibirlo de manera frecuente. Entonces nuestro Señor habla de que el catecismo dice que la Iglesia afirma
que quien no reciba los sacramentos de la nueva alianza no podrá salvarse. Son necesarios para la salvación, dice. La gracia sacramental es la gracia del Espíritu Santo dada por Cristo y propia de cada sacramento. El Espíritu cura y transforma a los que lo recibieron conformándolos con el Hijo de Dios. Ahí está. A ver, el Espíritu cura y transforma a los que lo recibieron conformándolos con el Hijo de Dios. El fruto de la vida sacramental consiste en que el Espíritu de adopción deifica a los fieles, uniéndolos vivamente al único Hijo de Dios, el Salvador. Por lo tanto, los sacramentos deifican. ¿Qué quiere decir? Acercan más a Dios. Una persona que se confiesa con frecuencia, que vive su misa casi diaria, como muchos de ustedes que sé que lo hacen, que baja a las celebraciones con mucha devoción. Yo veo, de verdad, a mí me sorprende ver laicos en la misa con tanta devoción, poniendo atención, escuchando las lecturas con mucha atención, queriendo aprender más, como ustedes que ven estos videos. Pues a mí me da mucho gusto eso, porque eso es lo que los hace a ustedes que se deifiquen, es decir, que te acerques más a Dios, que te hagas más como Dios. Eso es lo que logra una persona cuando se acerca a la vida de los sacramentos. Por eso, una persona cuando se aleja de los sacramentos, pues también se va alejando de la gracia sacramental de Dios, porque la gracia que Cristo nos da se recibe de manera eficaz a través de los sacramentos. No quiere decir que no se reciba de otra manera. A lo mejor hay alguien que puede recibirla de otra manera. Yo desconozco otras maneras, pero por medio de los sacramentos es una manera eficaz de recibir la gracia. Y yo les invito, señores, hablen con sus hijos de la necesidad de recibir la gracia de Dios de manera frecuente. Ustedes y yo hemos oído a nuestras abuelas cuando no comulgan y les preguntas: abuelita, ¿por qué no vas a comulgar? Luego dicen: no estoy en gracia, ¿no? Se refieren: no estoy en comunión con Dios, estoy en pecado mortal. Y así es, cuando uno está en pecado mortal no puede recibir los sacramentos hasta que repare el daño o hasta que haga las cosas como Dios manda, ¿no? Otra vez. Muy bien, pues vamos a ver por último algunas definiciones que quiero hablar con ustedes muy importantes. Dice: la Iglesia celebra los sacramentos como comunidad sacerdotal estructurada por el sacerdocio bautismal y por los ministros ordenados. Los sacramentos, cada sacramento, ya iremos viendo, tiene su ministro y cada sacramento también tiene a la persona que lo puede recibir. Muchas veces los mismos ministros también son receptores de los sacramentos. Nadie se puede adjudicar el sacramento a sí mismo. Yo no puedo bautizarme a mí mismo, yo no puedo confirmarme a mí mismo, yo no puedo darme la comunión a mí mismo. Bueno, como sacerdote sí, pero de más chico a mí alguien me dio la primera comunión. Yo no me puedo ungir como sacerdote, puedo ungir a otro enfermo, pero yo no me puedo ungir. Y ustedes como laicos pues pueden bautizar, incluso en peligro de muerte pueden bautizar a cualquier persona. Incluso también pueden asistir a un matrimonio si el obispo les otorga el permiso. Entonces, los sacramentos, aunque tienen ministros, algunos también los laicos, por el sacerdocio bautismal, que todos somos sacerdotes, ¿sabían ustedes eso? Cuando se nos consagra con el óleo santo, con el santo crisma en la coronilla, nos dicen para que seas sacerdote, Cristo, sacerdote, profeta y rey. Todos somos sacerdotes por el bautismo. Algunos somos sacerdotes en el grado del ministerial. Y por el grado ministerial, el hombre que es sacerdote puede celebrar los sacramentos de la Iglesia en la vida de las personas, en una comunidad a él confiada. Solamente a él confiada. En peligro de muerte o emergencia, en cualquier lugar un sacerdote puede actuar. Incluso también un laico en un peligro de muerte puede actuar en algunos sacramentos, sobre todo el bautismo y el matrimonio. ¿Vale? Bueno, dice: el Espíritu Santo dispone a la recepción de los sacramentos por la palabra de Dios y por la fe que acoge la palabra en los corazones bien dispuestos. Así los sacramentos fortalecen y expresan la fe. Es decir, no puedo yo darle a alguien la confirmación y nomás decirle: no, pues ya estás confirmado, ya vete a tu casa, sé feliz y aquí nos vemos en 10 años cuando te andes casando. Pues eso va a ser muy infructuoso. Cuando uno se confirma, cuando uno se bautiza, cuando uno hace su primera comunión, debe de luchar por seguir yendo, tener perseverancia en la participación de los sacramentos, en una buena evangelización, en participar en charlas, en conferencias, en retiro, todo lo que tú puedas vivir, adelante. Yo
terminando el tema, bueno, pues ya lo terminamos. Yo les platico que estos videos tienen esa finalidad, reforzar su fe, hacerlos crecer en la fe, en las cosas de Dios, y que ustedes puedan ser mejores personas, mejores católicos, mejores ciudadanos, y puedan vivir como Dios manda. Por eso el Padre Arturo hace estos videos. Yo tengo esta finalidad, no estoy buscando ni ser famoso, ni caer bien, porque a veces no caigo bien, ni caer mal tampoco. Lo que busco es que mis hermanos católicos que están viendo estos temas puedan crecer en su fe, despertar en la fe o incrementarla, dependiendo en qué nivel vaya cada quien. Porque yo sé que muchos de ustedes están comenzando un camino hacia Dios, otros ya van muy aventajados y otros están totalmente encaminados. Estos videos tienen esa finalidad, hacer sencillo y básico el camino de Dios, que es complicado, sí es complicado, pero bueno, si no te nutres, si no estudias, si no lees el catecismo, los documentos del Papa, de los obispos, pues más complicado va a ser todavía para ti o para mí. Yo les agradezco mucho, les mando un saludo. Estamos aquí en el jardín del curato, donde estoy aquí en Nacatlán, en el estado de Guerrero, en mi diócesis de Chilpancingo, Chilapa. Les mando un saludo hasta donde quiera que se encuentren. De verdad, todos los comentarios que hacen, por lo menos los leo, eso sí. Los leo con mucho cuidado, con mucho agradecimiento. De verdad que son demasiado buenos hacia mi persona. Les pido una oración, que a veces no es fácil estar en las redes sociales. Hay mucho ataque, hay mucha crítica, hay mucha grilla. Pero sin embargo, bueno, pues alguien tiene que hacer este trabajo de estar aquí donde muchísima gente está. El mundo virtual es el mundo de muchos jóvenes. Y si alguno de ellos, por este esfuerzo que hago de estar aquí, cae en las manos de Dios, pues ya logré mi objetivo. Yo soy el Padre José Arturo López Cornejo, más conocido como Padre Arturo Cornejo. Les agradezco a todos mis suscriptores que están aquí. Ya mero llegamos a 100,000, lo cual estoy emocionadísimo, agradecido con Dios Padre Todopoderoso y con ustedes, que son mis amigos, que me siguen y me apoyan. Ahí les encargo una oración. Que Dios me los bendiga mucho hasta donde quiera que se encuentren, y que el Señor Todopoderoso los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Buenas tardes, buenas noches o buenos días. Que Dios me los acompañe y nos vemos pronto aquí por YouTube, Padre Arturo Cornejo.